Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente leemos las Escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y se explica sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo, en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios y escrita por hombres. Por favor, inscríbase en nuestro canal, comparta este mensaje, déjeme un me gusta y lugar de donde nos escucha. Desde ya, muy agradecidos por su apoyo. En el video anterior hablamos con lujo de detalles y dijimos que con el nacimiento de Jesús había llegado la fecha señalada para el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos o cabaña. Conclusión sacada estudiando el origen y nacimiento de Juan el Bautista. Siguiendo el orden en que se va presentando la Escritura, hoy nos toca hablar acerca de la circuncisión de Jesús. A partir del tiempo en que Jesús nació, vemos que en su vida se va cumpliendo el plan de Dios, escrito en la Escritura y dado por los profetas, y Él a su vez cumple con las leyes de Dios dadas a su pueblo, ya que nació bajo la ley mosaica y como lo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él dijo claramente que en su venida a la tierra Él iba a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, pero nos tenía que explicar esa ley conforme al pensamiento de Dios, que no es en realidad como los hombres la habían interpretado y enseñado. Los padres de Jesús fueron un vaso que Dios utilizó para ayudar a Jesús mientras que era un niño, ya que como niño Él no hubiera podido hacerlo solo. Por eso es que Dios escoge padres piadosos y justos, apegados a los preceptos divinos. Nos dice el relato que José y María llevaron al niño a los 8 días de nacido para que fuera circuncidado y lo registraron con el nombre que el ángel les había indicado, Jesús, cumpliendo así el pacto de la circuncisión. Pacto sumamente importante y trascendental entre Dios y Abraham. Ahora hablemos acerca de lo que es la circuncisión que le fue operada a Jesús. Tomemos la lupa nuevamente para ver y entender de dónde sale ese pacto de la circuncisión. Pero para poder hacerlo tenemos que ir al pasado, donde todo esto comenzó. Por lo tanto, vamos a tener que hablar también de Abraham. Pero lo haremos en una forma resumida, ya que la idea es saber de dónde viene la razón del por qué a Jesús lo circuncidaron. Creo que no me va a quedar más remedio que una vez que terminemos con la circuncisión de Jesús, hablar de la vida de Abraham, lo cual es una promesa. Eso viene después de este video. En Génesis 12 vemos el llamado que Dios le hizo a Abraham, donde le ordena que se fuera de sus tierras y llegara al lugar que Él le mostraría. Y de aquí pasamos a ver Génesis 17, donde hace un pacto con Él llamado el pacto de la circuncisión, que consiste en la circuncisión de su propio prepucio, primeramente, y continúa diciendo que todo niño varón que naciera en su casa, cualquier hijo de siervo que naciera en ella, cualquier extranjero, aunque no fuera de su linaje, tenía que circuncidarse. Y lo más lindo de este pacto es que Dios no solo incluye al linaje de Abraham, sino que también incluye a todo aquel que por voluntad propia, teniendo como buen testimonio a Abraham, quiera formar parte de ese pueblo, aunque no sea directamente de su sangre. Formarían parte del pacto, pero tenían que circuncidarse. De otra manera serían echados o cortados del pueblo. Y esto lo sabemos porque este sería la señal de pertenecer al pueblo que estaba por formarse, Israel. Israel fue formado por toda clase de gente, de creencias y de regiones, porque la palabra que se usa en el hebreo original para gente es goyim, palabra usada para gentiles o personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Pero no nos podemos olvidar ni ignorar que este pueblo es formado por causa de la fe de un hombre que decidió creer en Dios, y por eso ahora Dios mismo declara que Él sería su Dios y por consiguiente el Dios de ese pueblo que se iba a formar. Ese pueblo a su vez debe ser también vocero y fructífero para todas las otras naciones que aún no se han agregado al pueblo de Dios, porque en realidad Dios quiere ser Dios de todos.
También dice que de su simiente saldrían reyes. Es decir, de la simiente de Isaac, hablando así del reino venidero. Esto es confirmado en el Nuevo Testamento en 1 de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dejándonos ver la responsabilidad que debemos cumplir al decidir ser parte de ese pueblo, al igual que le fue dada a Abraham de impactar a las naciones, para que muchos formen parte de ese pueblo. Y aquí vemos la conexión del pacto abrámico o de la circuncisión del prepucio y el nuevo pacto, que es la circuncisión del corazón. Y ese nuevo pacto viene a través de la simiente de Abraham, y de acuerdo a Gálatas 3:16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Como vemos, esa simiente es Cristo Jesús. Y en Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, en Cristo Jesús somos herederos del pacto de la circuncisión o de Abraham. Y vemos cómo se va perfilando la misión de Jesús el Mesías. Por medio de la fe de Abraham en Dios, formó el pueblo de Dios, y Dios le cambió su nombre por el nombre de Abraham, indicándonos así que su vida iba a cambiar a partir de ese momento, a partir del momento que creyó en Dios y se comprometió a caminar en integridad delante de Él. Y eso mismo sucede con todo aquel que es agregado al pueblo de Dios. Sus vidas también cambian, son transformadas. En Isaías 65, 15 al 16 nos dice: pero mis siervos serán llamados por otro nombre, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y en Apocalipsis 3:12 nos dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora todo tiene sentido. Ahora podemos ver por qué Dios da como señal para ese pacto la circuncisión. Había necesidad de saber quiénes en realidad querían pactar con Dios, porque el pacto era con Abraham, pero su descendencia iba a ser herederos, ya que ahora Abraham es el padre de todas las naciones. Pero los hijos tienen que escoger ahora si quieren o no beneficiarse de esa herencia de su padre Abraham. Y aquí viene la condición. Si alguien quiere pertenecer al pueblo de Dios, es necesario saber qué es lo que realmente este pacto significa, en qué consiste y cuáles son los requisitos que hay que cumplir en orden de pertenecer a él. El ejemplo está en que Dios mismo le hace conocer todos los detalles a Abraham para que sea un pacto justo y no una imposición, que sea un pacto de voluntad propia. Lo primero es saber qué es la circuncisión. Circuncisión en hebreo es mul, que es cortar o circuncidar. ¿Y qué es lo que se tenían que cortar o circuncidar? El prepucio. ¿Y qué es el prepucio? El prepucio es la carne extra que tiene el miembro varonil, que en hebreo es orlá, sustantivo femenino de arel, que es el prepucio no circuncidado o incircunciso. Entre el glande y el prepucio existe un espacio conocido como cavidad del prepucio, que es un anillo de piel que recubre el glande en la punta del pene del varón. En esta zona puede acumularse una sustancia llamada esmegma, que son algunas secreciones o suciedades acumuladas entre las arrugas del anillo del prepucio, el cual el hombre tiene que limpiar constantemente y cuidar esa parte para que no se acumulen esas suciedades si no se ha hecho la circuncisión. Esa es la circuncisión de la carne del prepucio que Dios habló a Abraham. Es decir, cortar esa carne extra que no aprovecha para nada. De la misma manera, nosotros tenemos que cortar, circuncidar todo aquello que hay en nuestras vidas que no nos aprovecha para nada. Y con referencia a que tenía que ser justo al octavo día,
después del nacimiento, encontré algo muy interesante. En años recientes se han conocido algunas de las razones físicas por las que el 8º día es el tiempo indicado para la circuncisión. En la sangre no se encuentran cantidades normales del elemento de coagulación llamado vitamina K, sino hasta el 5º al 7º día después del nacimiento. Además, otro factor coagulante conocido como el protrombina solo existe en cantidades de más o menos el 30% de lo normal para el 3er día de nacido, mientras que para el 8º día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida de un niño, pues alcanza el 110% de lo normal. Y así podemos ver por qué es importante seguir las instrucciones exactas de nuestro Creador. Como Él nos creó, Él sabe cuál era el tiempo más óptimo para tal procedimiento. Y esto me pareció muy interesante. Y como a mí me encanta estudiar y investigar, me puse a investigar acerca de lo que es el prepucio. Aprendí que la mujer también tiene un prepucio y se llama prepucio clitoral. Y entonces pude comprender que si orlá es un sustantivo femenino en hebreo de arel, que significa el prepucio no circuncidado o incircunciso, que es aplicada a las personas que no se han circuncidado, pero también tiene muchos otros usos refiriéndose a algo sucio, inmundo, y muchas veces en la escritura es usado en formas despectivas o de desprecio, pero Dios solo ordenó la circuncisión a los varones. Entonces, creo entender que por obvias razones las mujeres no se circuncidaban porque el prepucio clitoral de ellas representa al prepucio no circuncidado, es decir, a la incircuncisión, por el significado de la palabra arel, que significa las personas que no practican la circuncisión. Y pienso que es por eso que parte de la razón por la que Dios bendijo a Sara fue primero por ser la esposa fiel, por su fe, sumisión y servicio a su esposo, y por ende fue íntegra delante de Dios. Además, la saca del estado de humillación y desprecio en que ella se encontraba por causa de su esterilidad, porque para una mujer en esa época que no podía tener hijos era causa de humillación, de mucha tristeza, y se consideraba una señal de desaprobación divina y una maldición, ya que una de las promesas de Dios para su pueblo acerca de las bendiciones y de las maldiciones era que no habría ni mujer ni varón estéril en el pueblo. Esto lo puedes encontrar en el libro de Deuteronomio 7:14. Y Dios bendice a Sara y le permite ser madre a los 90 años de un hijo que daría a Abraham, quitándole así su tristeza y de la marca de desaprobación que caía en ella de parte de Dios. Y con ese niño, Dios establecería un pacto perpetuo para la descendencia después de él. Y aquí vemos nuevamente la palabra olam, que siempre se refiere al reino eterno. En Sara podemos ver la representación o simbolismo de un corazón circuncidado por causa del amor hacia su esposo, y como parte de la bendición, a ella también le cambia su nombre. Nuevamente, un nuevo cambio de vida. Ahora ya no sería llamada más Sarai, ahora se llamaría por su nuevo nombre, Sara. Ahora ella es una princesa y se le fue dado el título de Madre de Naciones, porque ella sería el vaso que Dios utilizaría para traer a ese hijo de Abraham, por medio del cual se cumpliría la promesa de Dios de multiplicar la simiente de Abraham. Ahora Abraham y Sara son padres de muchas naciones. A ese hijo le darán el nombre de Isaac, que significa risa. Los dos se rieron al escuchar que después de casi toda una vida vivida, iban por fin a ser padres. Dios bendijo a Sara por su fe, por su fidelidad, sumisión y servicio a su esposo, y por ende fue íntegra delante de Dios. Y eso es lo que Dios busca en nosotros y exige. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio 10, 12 al 16, que dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra
y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sara es la madre de naciones, es la esposa del Padre de naciones, y nosotros como iglesia somos la esposa de Jesús, la simiente de la que Dios le habló a Abraham. Pablo dice en 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Al Jesús ser hijo de la casa de Abraham, a quien fue hecha la promesa por ser su simiente, pertenece al pueblo de Israel. Sus padres cumplen con el pacto de circuncidar las carnes de su prepucio, conforme a las costumbres, y así lo hacen partícipe de la promesa del pacto de la circuncisión, que es en la carne. Y este pensamiento lo puedes ver en Juan 7:22, donde Jesús mismo dijo: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Así que la circuncisión del corazón siempre ha sido el énfasis de Dios para su pueblo, no la circuncisión física. La circuncisión física representa la carne y la manifestación de la señal del pacto eterno. Funciona como una marca o señal visible que lo identifica, que le da pertenencia a un grupo, estableciendo así una señal para que recuerden que están apartados, que tienen un pacto con Dios para guardar perpetuamente. ¿Y por qué yo digo esto? Porque luego se habla de una circuncisión del corazón en Deuteronomio 10:16, donde dice: circundad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Como vemos, esto es una metáfora, porque el corazón en realidad no tiene prepucio. El corazón representa el órgano más íntimo. Además, simboliza también los pensamientos, emociones y sentimientos más íntimos que hay en una mente, que solo tú los conoces y solo tú los puedes cuidar. A diferencia del prepucio de la carne, que el hombre mismo lo hace, el del corazón Dios lo hace en persona, como nos lo dice en Deuteronomio 36, donde dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí está el simbolismo o metáfora aplicable al morir a la carne. Sacar de nuestras mentes o corazones, que es la parte interior o íntima de nuestro cuerpo, toda inmundicia. Y aquí termino con mi meditación acerca de la circuncisión de Jesús. Espero haberles proporcionado datos importantes para la mejor comprensión de la circuncisión de la carne y la del corazón. La moraleja de esta pequeña meditación es que cuando Dios hizo pacto con Abraham para bendecirlo y multiplicarle su descendencia a través de un solo hijo, le dijo que tenía que andar en rectitud y con integridad delante de él para poder impactar a las naciones y así fructificar. Nosotros, que hemos sido agregados al pueblo de Dios por medio de la promesa hecha a Abraham a través del pacto de la circuncisión, que la heredarían sus descendientes por medio de la simiente, y esa simiente es Jesús. Nuestros corazones sean circuncidados para que andemos rectos y en integridad delante de Dios y los hombres, para que por medio de nuestro testimonio llevemos abundante fruto. Eso fue exactamente el ejemplo que nos dio Sara. Caminó en integridad delante de Dios y de los hombres. Y en el libro de Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y es por todo esto que Jesús tuvo que cumplir con este pacto de ser circuncidado. Ahora, en el próximo video continuaremos con más acerca de la vida de Jesús. No se olviden por favor de suscribirse en su canal, compártanlo, denle un me gusta
y comente de una manera respetuosa como es digno de un hijo de Dios. Además, debemos seguir el ejemplo que acabamos de escuchar de lo que una persona que se le ha circuncidado su corazón debe hacer, de ser recto siempre delante de Dios y de los hombres, para que más personas así se agreguen y formen parte del pueblo de Dios. Como siempre, no se olviden que nadie les lea las Escrituras. Léelas usted mismo, escudriñelas, que nadie le cuente, solo se las confirmen. Bendiciones, shalom, shalom.